simplemente doy el paso, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de conducir planificadamente. En ese caso, lo que se hace en términos del enfoque de planificación situacional es primero un proceso de prealimentación. ¿A dónde quiero ir? ¿Sigue vigente el objetivo que me he planteado? ¿Es suficientemente preciso en términos de lo que debo calcular hoy? ¿Mantengo ese objetivo? ¿Mantengo la forma y el cálculo estratégico en que he pensado que puedo alcanzarlo? Y en función de eso, ¿qué puedo y debo hacer hoy? Traduzco eso operacionalmente en cosas que debo y puedo hacer hoy. Pero eso es un cálculo muy imperfecto. Todo cálculo de prealimentación tiene o como insumo mi capacidad de predicción o mi capacidad de previsión, que ya dijimos que es muy baja. En consecuencia, hay algo que yo estoy permanentemente acumulando, que es experiencia arte, que lo estoy acumulando o como individuo o como equipo, en la práctica misma de conducción. Y ese conocimiento se renueva permanentemente en el proceso de retroalimentación, donde yo estoy intentando hacer del proceso de planificación un proceso de aprendizaje. Estoy tratando de, ya que no puedo sistematizar ni como método ni como teoría muchas de estas cosas, por lo menos como juicio, como olfato, como un sexto sentido, como algo que yo llamo experiencia, en el cotejo de los errores que he cometido o de los aciertos que he cometido y de los aciertos que he cometido por cálculo acertado o de los aciertos que he logrado por casualidad o de los errores que pueden tener muy distintas causas, tengo que estar permanentemente extrayendo lecciones. Algunas de esas lecciones me pueden permitir mejorar mi teoría y mejorar mi método. Algunas. Otras, en este sistema creativo, conflictivo, complejo, ni tengo el tiempo en el momento de la acción, ni puedo, por la complejidad que tienen estos procesos, transformarla en teoría y método. Pero sí puedo adquirir una experiencia, una cierta desconfianza sobre ese tipo de cálculo, una cierta confianza sobre el tipo de opiniones de determinadas personas, la necesidad de escuchar a determinados equipos, a determinadas fuerzas. Eso es algo de una sensibilidad que se va adquiriendo solo en este proceso de retroalimentación. O sea, en la planificación situacional hay que rescatar con un valor muy importante el análisis de la historia reciente, que es un tipo de análisis histórico que, como decíamos ayer, a las cuales el historiador no es muy dado, porque estima que está demasiado envuelto en el proceso y él quiere ser objetivo y distante. Bueno, pero nosotros necesitamos un análisis histórico situacional, o sea, el análisis hecho por los mismos actores o por alguien que está muy cercano a esos actores y que está envuelto en la acción y que está comprometido en la acción. Ese tipo de análisis histórico sí lo necesitamos para ir mejorando permanentemente las prácticas de la acción. Entonces, en este proceso de prealimentación y retroalimentación, al final llego a una convicción sobre la acción posible y necesaria y doy el paso. He avanzado. En ese paso he combinado cálculo e improvisación. Pero la improvisación dominada por el cálculo, dentro del espacio de variedad que le marca el cálculo direccionado del plan. Doy el paso y ahora tengo que tener la capacidad de apreciar los efectos del paso que he dado. Ahora, ahí tengo una enorme dificultad, porque hay efectos que se producen relativamente rápido, hay impactos que se producen más lentamente, hay impactos que son incluso muy difíciles de apreciar ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque sus efectos son cuestiones de apreciaciones muy difusas, están muy diluidas en muchos tipos de variables, pero de alguna forma tengo que llegar a tener una apreciación sobre si lo que estoy yo haciendo con este paso que he dado, pero está produciendo impactos que van en la dirección del alcance de mi objetivo. O sea, estoy empleando siempre el plan como criterio de validación de la acción, pero también estoy empleando mi juicio retrospectivo en términos de mi experiencia como validación de la acción. Lo que ocurrirá en el momento que pueda hacer la apreciación será siempre una disociación entre lo que calculé y lo que ocurrió. O sea, se vuelve a repetir siempre este espacio apenas intersectado entre la realidad ocurrida y el cálculo que yo hice. Y eso me obliga de inmediato a la corrección, o por lo menos a analizar la necesidad de la corrección.
porque no tenemos la capacidad de con un solo cálculo influir sobre el movimiento de las cosas en la dirección correcta. Además tenemos que reconocer el otro está siempre presente en todos los momentos del proceso de planificación. El otro está haciendo lo mismo y está limitando la eficacia de mi acción. O si es mi aliado, está intentando reforzar mi acción, pero no sabemos exactamente si el efecto va a ser de reforzarla o desviarla en ciertas direcciones. De manera que la necesidad de revisar permanentemente el cálculo es fundamental en la práctica del momento táctico operacional. Puestas así las cosas, es imposible concebir el plan como un libro, porque es un cálculo que no cesa nunca. Yo no puedo escribir el diagnóstico del plan. Yo creo que eso es un vicio, es una concepción errada de concebir el plan. Yo puedo tener una apreciación situacional que en líneas muy gruesas puedo dejarla registrada, o en un papel o en una computadora, sí, pero yo no tengo por qué escribir 100 páginas, como si estuviera escribiendo un libro sobre cuál es la realidad de un momento determinado, porque antes que yo termine de escribir ese libro, esa realidad ya cambió. Y la forma en que se van jerarquizando las cosas al interior de esa realidad son muy cambiantes. De manera que tenemos que abandonar completamente la idea del libro, si acaso aceptamos que el momento táctico operacional no es meramente un problema de ejecución, sino que es parte integral del proceso de conducción planificada. Bien, si no tenemos un plan libro, tenemos que tener algunas otras cosas para conducir planificadamente. Y ahora ustedes pueden ir viendo un poco la lógica de por qué la planificación situacional está pensada como un gran archivo de problemas y operaciones, porque lo que tenemos es ese archivo nos está guardando la historia de las apreciaciones sobre los problemas en cada situación. Es por eso que nunca terminamos de explicar, y es por eso que necesitamos el concepto de momento. No nos sirve el concepto de etapa. Nunca terminamos de explicar, nunca terminamos de diseñar, nunca terminamos de hacer cálculo estratégico y por supuesto nunca terminamos de actuar. Y volvemos sobre cada una de estas cosas en cualquier orden y en cualquier circunstancia y con distinto contenido de la realidad. De manera que en esa dinámica compleja es que tenemos que pensar el proceso de planificación, o más bien dicho, de conducción planificada. Para propósitos pedagógicos podemos distinguir en el momento táctico operacional una suerte de dos submomentos que nunca están separados en estas cosas completamente, por eso recalco que solo para propósitos pedagógicos. Primero, el submomento de la apreciación de la situación, cómo fue, cómo es, cómo tiende a ser. Esa apreciación de la situación implica una evaluación de lo hecho, una evaluación de los resultados, una evaluación de las posibilidades que se nos abren hacia el futuro. Y un segundo submomento, apoyado en el anterior, que es el submomento de resolución sobre problemas y operaciones. Permanentemente estoy tomando decisiones sobre jerarquía de los problemas, con qué intensidad enfrentamos esos problemas, incorporamos nuevos problemas, sacamos problemas del archivo del plan, enviamos ciertos problemas a distintos espacios situacionales. Recuerden ustedes que siempre tenemos esa alternativa en el proceso de intercambio de problemas. Abordamos el problema en el espacio más general y en las reglas básicas del sistema, o en su extremo lo enviamos ese problema para que sea abordado en el espacio singular y solo en el plano de los flujos de producción de los hechos. O sea, puesto en otras palabras, abordamos de raíz algunos problemas y a otros los tratamos apenas con paños tibios. ¿Cuáles? ¿Por qué? Bueno, todo eso es cambiante, no es solo una decisión al inicio, no existe el inicio del plan, es el primer concepto que tenemos que sacar, ¿no es cierto? El inicio del plan es siempre, y la ejecución del plan es siempre. En consecuencia, este archivo de problemas y operaciones está en permanente cambio y en permanente reevaluación de sus jerarquías. Cada problema además puede ir cambiando de explicación.
Las oportunidades para enfrentar determinados problemas no dependen muchas veces de nosotros. Por ejemplo, asumamos que el presidente Alfonsín tuvo la oportunidad de reorganizar un poco más a fondo las Fuerzas Armadas en la Semana Santa cuando se levantó el coronel Rico, pero eso no lo planificó el presidente Alfonsín. El estar atento a esa coyuntura, el no dejar pasar esas coyunturas, hace que los problemas se vayan valorizando de distintas formas. La operación revalorizar las Fuerzas Armadas, es decir, revalorizar no, reestructurar las Fuerzas Armadas argentinas puede ser un proyecto de alto valor en el programa direccional, pero de bajo valor en términos de las cartas que se están jugando en la situación, porque eso requiere oportunidades muy especiales, ¿no? Este segundo aspecto va cambiando permanentemente según cómo se vaya produciendo el cambio situacional. Allí juega el azar, juegan los movimientos que hacen los otros actores, juegan circunstancias del escenario internacional, interactúa lo político con lo económico, etc. El hacer permanentemente esta apreciación de la situación para no dejar pasar las oportunidades está en la esencia del momento táctico operacional. Pero para no dejar pasar las oportunidades, uno no le puede dejar todo a la improvisación. Allí donde uno tiene que tener siempre analizados determinados problemas y analizadas determinadas operaciones para enfrentarlos, aunque no sean problemas y operaciones que vayan a ser puestos en situación hoy. Porque uno nunca sabe el tipo de oportunidades que pueden darse en situaciones que pueden estar próximas. Y esas oportunidades se nos escapan de la mano por lentitud en detectarlas, por ambigüedad de sus indicios, donde siempre es muy subjetivo. Lo que para alguien es una oportunidad, para otros puede decir, no, es una aventura. Siempre hay un juicio muy claro. El concepto de oportunidad es siempre mucho más claro en la historia. Es decir, cuando ya pasaron las cosas, alguien puede decir ya muy tajantemente, este señor dejó pasar una oportunidad. Pero en el momento en que se da la oportunidad, siempre la oportunidad se presenta velada, difusa, ambigua. Si uno no está especialmente preparado para analizar estos indicios de las oportunidades y hacer un juicio sobre ellas, lo más normal es que las oportunidades pasen de largo, por el costado de nosotros, ¿no? Y el dejar pasar las oportunidades es desperdiciar el recurso, quizás uno de los recursos más importantes en el proceso de conducción. Sobre todo cuando uno tiene poca fuerza. Sobre todo cuando uno está planificando desde la oposición. Porque cuando uno tiene poca fuerza, quiere decir que hay otras fuerzas mucho más importantes que están produciendo el cambio situacional, que están enraizadas como tendencias, que son otros actores sociales que tienen más fuerza, etc. Y ellos, en sus equivocaciones o en la complejidad del proceso, de repente nos colocan a nuestro frente unas oportunidades magníficas, y nosotros las dejamos pasar porque no las sabemos analizar a tiempo o porque no estamos preparados para actuar, y cuando después que las hemos analizado, esa oportunidad siempre fugaz y pasa de largo, ¿no? De manera que esta permanente tensión y atención del dirigente apreciando la situación y los indicios de problemas, oportunidades, es muy importante en el manejo de este segundo submomento que hemos llamado resolución de problemas y operaciones. Esta resolución sobre problemas y operaciones normalmente se canaliza en tres direcciones: o es corrección, o es adaptación, o es continuación. Es decir, siempre en alguna forma, explícita o implícitamente, al hacer esta resolución estamos diciendo continúe, o estamos diciendo deténgase, o estamos diciendo adáptese a las nuevas circunstancias, o estamos diciendo corríjase, porque la realidad ha cambiado en tal forma que realmente tenemos que hacer una corrección más de fondo sobre la forma en que hemos apreciado el problema o lo estamos enfrentando con determinadas operaciones. Quiero decir con esto, en el fondo, que hay dos principios esenciales de la conducción planificada que son muy poco respetados en la práctica de conducción. Y que yo los he querido sistematizar con las siguientes palabras. Primero, el principio de concentración estratégica, que es dominante. Y segundo, el principio de flexibilidad táctica, que es dominado. Si el principio de flexibilidad táctica fuera el dominante, seríamos prisioneros de la improvisación. Y todo rodeo se convertiría en un desvío. Pero si no tenemos flexibilidad táctica,
no tenemos capacidad de avanzar y de construirle camino al arco direccional del plan. Eso que dice el poema de la canción que canta Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, tiene estas dos posibles desviaciones. Se hace camino al andar por un desvío que no nos lleva a ningún lado, o se hace camino al andar en el rodeo. Pero para que esto sea un rodeo, el principio de flexibilidad táctica tiene que ser subordinado al principio de concentración estratégica. Concentración estratégica significa concentración en los problemas y operaciones que han sido calificados de estratégicos en el plan. Y eso es lo que principalmente define el espacio de improvisación. Todo espacio de improvisación no solo es inevitable, sino que es legítimo, pero como una proyección de estos problemas y operaciones estratégicas. Toda improvisación que esté al margen de ese espacio es una improvisación que corre el riesgo, no necesariamente, pero corre el riesgo de constituirse en un desvío y pudiera llegar a ser dominante. Sobre este punto es interesante cómo el pensamiento de Clausewitz, me refiero a este filósofo de la guerra Karl von Clausewitz, que escribió el libro de la guerra, mereció bastante la atención de Marx y Engels. No sé si ustedes conocen un intercambio de cartas. Además hay varios libros, ¿no?, que se llama Clausewitz en los marxistas y hay otros más con otro nombre, ¿no? Marx leyó entero el libro de Clausewitz y Engels también, ¿no? Y lo comentaron muy sorprendidos de cómo una persona con una formación filosófica tan radicalmente distinta a su pensamiento, elaboraba una teoría de la guerra dialéctica en el fondo, aunque no usara la terminología, ¿no? Y cómo al estar preocupado por el problema de la acción bélica, estaba haciendo una aportación al problema de la acción concreta, ¿no? Hay trabajos de análisis muy interesantes sobre este aspecto, donde se destaca la importancia de estos dos principios, el principio de concentración estratégica y el principio de flexibilidad táctica, en este intercambio que nunca fue directo entre Clausewitz y Marx y Engels. Bien, conducir planificadamente nos obliga a diferenciar la realidad. Y fundamentalmente los criterios de diferenciación que nosotros vamos a usar aquí son dos. El tiempo es una variable aquí muy importante. El tiempo en el proceso de conducción no ocurre nunca, voy a emplear una palabra de los juegos de guerra, no ocurre nunca al mismo paso, dicen ellos, ¿no? Paso. Así como los caballos tienen un paso y después pueden pasar al trote, etc. El tiempo tiene un paso. Y a veces es un paso lento, y a veces es un trote, y a veces es una carrera. De manera que el tiempo tiene velocidades muy variables para nosotros en este proceso de conducción, y normalmente nosotros no controlamos ese paso. De manera que el paso del tiempo puede en algunas circunstancias ser una variante muy importante del plan. Y es una variante muy importante del plan porque los errores más grandes que normalmente cometemos en los procesos de conducción se gestan a paso acelerado. Cuando nosotros perdemos el control del tiempo, las circunstancias se van acumulando unas con otras, hay un proceso de alta tensión situacional, que puede ser tensión política, tensión económica, como las que sufrimos nosotros, por ejemplo, en el gobierno del presidente Allende en los 2 paros de octubre, donde uno siente físicamente que se lo llevan, que uno no conduce nada, sino simplemente uno va como en las aguas de un río tormentoso, lo va llevando. Y a veces uno quería conversar con una determinada fuerza social, pero las circunstancias lo llevaban a un intercambio casi ofensivo de argumentos, o sea, al agravamiento del conflicto, ¿no es cierto? O sea, la forma en que el tiempo va marcando la velocidad de ocurrencia de las cosas tiene influencias muy importantes sobre el contenido del proceso y sobre la capacidad de poder analizarlo fríamente.
Si ustedes analizan un poco la historia, que es un poco la etapa en que yo estoy ahora, tratando de analizar procesos históricos, ustedes se van a dar cuenta de que la inmensa mayoría de los grandes errores que cometen los conductores, claro, que uno después los detecta mucho después, no en el momento de la batalla, son siempre errores cometidos no en procesos en tiempo normal, sino en procesos de tiempo acelerado. Esto ha llevado ya a mucha gente a pensar que en los procesos de conducción es muy importante hacer esta distinción y tratar la situación en forma distinta. Y esto es lo que ha dado origen al concepto de sala de situaciones. Este concepto diferencial del tiempo. No es la idea de centralizar algo por allá arriba, porque la sala de situaciones pertenece a una red de un proceso de información, revisión, control, adaptación, corrección. Entonces es parte de una red descentralizada. Sino justamente la idea de que si el tiempo está corriendo muy rápido, si yo estoy siendo descontrolado en mis emociones, en mi capacidad de análisis, en el tiempo que tengo para apreciar las cosas, por la velocidad con que corre el tiempo, yo no puedo seguir analizando las cosas por los mismos métodos y con los mismos procedimientos que en tiempo normal.